Hola hermanos, buenos días. En esta mañana quisiera poder continuar con la lectura en el libro de Filipenses, allí en el capítulo 3, continuando con los versículos 18, 19, 20 y 21. Pero también es importante que podamos recordar de forma muy breve, aunque sea con un versículo, lo que veíamos la vez anterior. Dice así el versículo 17, y ya de esta manera continuamos con la lectura hasta el versículo 21. Dice así entonces el versículo 17: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Leíamos al comienzo que Pablo les dice que sean aquellos hermanos en Filipos imitadores de él, o incluso de otros hermanos, pero que también tengan la misma conducta de vida, ¿no? Una vida la cual pueda pronunciar: para mí el vivir es Cristo, una vida donde se pueda también resaltar la obediencia hacia Dios. Hoy en día nosotros tenemos la enorme bendición de poder tener en nuestras manos, o incluso en otros formatos, como pueden ser las audiobiblias, ¿sí? Aquellas lecturas en altavoz donde uno puede también escuchar los versículos, los capítulos, y podemos a su vez también comparar aquellas actitudes que nosotros quisiéramos tener como ejemplo con la palabra. Pero donde cada ejemplo debe, y esto debe ser así siempre, llevar nuestras miradas a la persona de Cristo, el ejemplo supremo que pisó esta tierra. Porque entonces, ¿qué sentido tendría que nosotros dijéramos o quisiéramos poder llevar una vida en la cual pudiéramos decir que nuestro vivir es Cristo? Cristo es la razón de nuestra vida. Y, y es así que Pablo continúa el escrito y le dice: si bien tengan como ejemplos nuestras conductas de vida, también tengan cuidado que andan también así muchas personas que no son ejemplo. Es más, son enemigos de la cruz y por ende los llevarán a una vida totalmente eh, lejana a Dios, los cuales Pablo menciona llorando, como dice la carta, ¿no? Algunos comentaristas hacen referencia que, que este lloro, el cual menciona Pablo, eh, en parte puede referirse, ¿no?, al gran daño que pueden producir estas personas que en cierta forma pasan desapercibidas al principio, pero que en fin y al cabo demuestran que sus vidas son vidas de una falsa piedad, ¿sí? Son vidas conducidas por una religión totalmente terrenal y apegada a las cosas de la tierra. Y otro comentarista dice que Pablo este lloro lo hace mención
en sentido al pesar por aquellas personas eh, que se encuentran perdidas, ¿no? Pero en este día, en esta mañana, quisiera hacer principal hincapié en el versículo 20, ¿sí? Aquel versículo que en este día y cada día, y un versículo entre tantos, nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así como Filipos era una colonia romana, nosotros, los creyentes, todo el conjunto de creyentes, somos una colonia del cielo. Sabemos que nuestra ciudadanía no está apegada a lo que está escrito en nuestro DNI. Sabemos que hemos nacido en Cristo desde el momento en que nosotros decidimos confiar en Él, depositar la fe en Él, y en cual acto también Dios nos ha dado el regalo de la nueva vida, ¿no? Y pensando en esto, como ciudadanos debemos tener actitudes, debemos tener comportamientos, debemos llevar una vida que refleje ello. Y como bien mencionaba Pablo en versículos anteriores, y, y también hacía mención, debemos cuidar de que nuestra nueva vida realmente esté reflejando a Cristo. Es cierto que en muchas ocasiones esto será difícil en algunos momentos, porque aún estamos en este mundo y aún luchamos contra los deseos de la carne, aún luchamos, ¿sí?, contra la contracorriente de este mundo, aún luchamos con situaciones eh, que se nos presentan durante el día, aún luchamos con tentaciones, y cada una de ellas nos invitan a no reflejar a Cristo. Y es algo en lo que debemos pensar, es algo en lo que debemos recordar. Y al recordar esto también eh, debe venir a nuestra mente, debiera venir a nuestra mente de que el hecho de poder reflejar a Cristo es posible solamente en la gracia que Dios nos da cada día. Aquella gracia en la cual podemos entender su palabra, aquella gracia también en la cual somos consolados, aquella gracia en la cual somos guiados, aquella gracia que actúa también en nuestra debilidad. Cuán importante es entonces que podamos recordar esto de forma diaria. La vez pasada estaba esta pregunta de si notábamos algún crecimiento en nuestra vida. Y al hacernos esta pregunta también nos lleva a pensar qué es lo que produce ese crecimiento en nuestra vida, o qué factores influyen para que el crecimiento pueda desarrollarse en este periodo de santificación. Quizás sea una pregunta que debamos volvernos a hacer en este día para volver a considerar esto, ¿no? Y al mencionar esto también en el mismo versículo, eh, vemos que aparece esta palabra, ¿no? De donde también esperamos al Salvador. Otra versión, ¿sí?, de la Biblia de las Américas dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí la palabra ansiosamente o ansiosa
no es una espera impaciente, sino una espera anhelante. Claro, cuando nosotros esperamos una visita en nuestros hogares, tratamos de que la casa esté ordenada, tratamos de estar presentables, ¿no? En cuanto a nuestra ropa, eh, o incluso cuando vamos hacia un lugar el cual somos invitados, siempre tratamos de ir de manera formal a- o como amerite el caso. Y esto es lo particular. Vamos o esperamos o ordenamos eh, según amerite el caso, ¿no? Y aquí el versículo dice que estamos esperando al Señor. ¿Y cómo debiéramos esperar al Señor? Porque sabemos que volverá. Y aquí la pregunta específica es, ¿cómo es que lo estamos esperando? ¿Estamos siendo responsables con esta nueva vida que se nos ha dado? Recién mencionábamos de aquella pregunta, ¿no? ¿Estamos creciendo? ¿Qué factores son verdaderamente importantes para que este crecimiento eh, se desarrolle en mi vida? Y recordar que este crecimiento no tiene un techo mientras el Señor no vuelva a buscarnos. Este crecimiento es constante y muchas veces, o quizás se nos pasa por la mente, el poder querer crecer de golpe, de un salto, de ser impacientes con ciertas cosas o, o actuar de manera precipitada, en otras palabras, pero no, nuestro crecimiento es según la medida de la gracia que Dios nos otorga día a día, ¿sí? Es importante que podamos preguntarnos esto en este día. ¿Cómo estamos esperando al Señor en su segunda venida? Y pudiera ocurrir también que el estar desesperados o el estar impacientes por la venida del Señor nos ha llevado a vivir una vida que, que solamente está puesta en el servicio y, y por ende nos ha llevado a una vida religiosa. O por otro lado, hemos olvidado cuán importante es saber esperar al Señor de la manera que debe ser, ¿no? Qué triste sería que el Señor volviese y nosotros nos encontráramos como aquella visita que no esperábamos que viniera. Debiera ser todo lo contrario. El hecho de pensar o el hecho de poder considerar esta idea, ¿no? De cómo esperamos al Señor, al menos debe llevarnos a pensar en cómo está nuestra comunión con Él, ¿sí? En cómo está nuestro servicio a Él. Y, y también, como veíamos, qué ejemplos podemos considerar alrededor nuestro que nos ayuden a ver a Cristo y que nos alienten a poder eh, también vivir como Cristo vivió. Y para terminar, quisiera poder dejar una pregunta en la cual podamos meditar durante este día,
mientras vamos conduciendo, mientras desayunamos, mientras quizás nos levantamos de nuestras camas, camino al trabajo. ¿Estoy siendo responsable con los dones que el Señor me ha dado? Hermanos, que tengan un buen día, que el Señor les bendiga.